Ponce, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17. Capítulo 11, verso 17. Esta noche vamos a empezar la primera parte de lo que es la Santa Cena, el tema de la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ayúdeme. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vamos a orar. Padre, en esta noche ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, y yo te ruego que sea de bendición para la vida de la iglesia. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento en tu palabra, que guíes, Señor, todo mi entendimiento, todo mi ser, para poder, Señor, dar a tu pueblo lo que necesita. Padre, en esta hora nos estamos, Señor eterno, acercando a un momento solemne, a un momento de bendición para la iglesia, y te pido que nos guíes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos en esta hora entonces a hablar acerca de la Santa Cena, y esto es importante tocarlo porque ya el día domingo nosotros vamos a estar celebrando Santa Cena después de un buen tiempo que no habíamos celebrado Santa Cena. Amados hermanos, vamos a hablar todo lo concerniente a la Santa Cena, y en esta hora vamos a tocar bastante, ¿verdad?, de lo que es el trasfondo histórico, de dónde viene, cómo se originó, ¿verdad?, cómo el Señor en su gracia cambió la celebración de la Pascua a la Cena de la Comunión. La iglesia antigua, la iglesia apostólica, no era nada parecido de la manera que lo celebraba como nosotros lo celebramos. Ellos tenían una noche de cena, pero esa cena era la cena de la comunión. Es decir, en esa cena, que no es que agarraban un poquito de vino y un poquito de pan como nosotros lo hacemos, sino que ellos tenían una cena. Y en esa cena, donde había un convivio de los hermanos, ellos recordaban, y era exclusivamente para recordar la muerte del Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer junto con los otros que le siguen hasta el verso 34 son los únicos pasajes en la Biblia donde el apóstol Pablo habla en detalle cómo se tiene que celebrar la cena del Señor, hablando en la posición espiritual y también la posición del corazón que nosotros debemos de tener ante esta celebración. Durante el paso de los años, desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, ha evolucionado un poco la práctica de la Santa Cena. Se ha cambiado, se ha hecho de maneras diferentes. Y este tipo de celebraciones ha sobrevivido en la iglesia del Señor en medio de la persecución, por ejemplo, en la clandestinidad, en las catacumbas. En diferentes lugares donde la iglesia se ha desarrollado, la iglesia del Señor siempre ha celebrado la cena de la comunión. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Nos vamos a ir a bastantes siglos atrás, porque no era esa la celebración de los judíos. Todo esto cambió
con la venida del Mesías, con la venida de Jesucristo. Vamos a irnos al capítulo 12 de Éxodo. Vamos a ir ahí, hermanos. En el capítulo 12 de Éxodo vemos cómo Dios constituye esta celebración de la Pascua. Vamos a leerlo y vamos a ir, ¿verdad?, desglosándolo poco a poco. Capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a tratar de ir, ¿verdad?, despacio. Quiero que todos comprendamos el origen de todo esto y por qué nosotros lo practicamos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Es decir, ahí comenzaba el año judío, en la Pascua. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, cada familia tenía que preparar un cordero. Y quiero que tenga usted en mente esto: la celebración de la Pascua, el cordero era esencial para esa celebración. Era necesario que cada familia tuviera un cordero. Y dice la Biblia: y si la familia fueren pequeñas, pues entonces únanse. Y si un cordero basta para las dos familias, únanse los vecinos. Y así lo hacían. Entonces, seguimos. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es importantísimo, porque el pueblo de Israel no sabía. Yo quiero que usted entienda esto: el pueblo de Israel es el pueblo que Dios utilizó para revelar a la humanidad el Mesías. No iba a ser otra nación. Por eso usted tiene que entender de que el pueblo de Israel hasta este día es perseguido, porque ha sido entre todos los pueblos de la tierra el especial tesoro de Dios. Y de ahí, de ellos, nace el Mesías. La palabra de Dios lo dice en la carta a los romanos: porque la salvación viene de los judíos, dice Pablo. ¿En qué sentido? En que en la carne Jesús era judío, un buen judío. Entonces nace de esa línea. Por eso es que el trato de Dios con el pueblo de Israel era especial. Dios los trataba de una manera muy exclusiva. Les tenía tratos muy rigurosos. Les ponía leyes muy únicas. Todas las naciones adoraban diferentes dioses. El único pueblo que adoraba un solo Dios era Israel. Y siempre ha sido Israel. De ahí todas las naciones tienen diferentes dioses, multitud de dioses. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, y esto lo repetían todos los días de reposo, todos los sábados: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy, hermanos, es un pueblo especial. Y no es que el día de hoy el Señor ha hecho a un lado a Israel para atendernos a nosotros. No, Israel todavía está esperando algo. ¿Y qué está esperando Israel? Está esperando, la Biblia lo dice en Gálatas, que se cumpla, que todos los gentiles que tienen que entrar a este pacto nuevo entren. Cuando los gentiles, ya el último que haya entrado, entra este pacto en Cristo, concertado con la humanidad a través de Cristo, y entren los gentiles, entonces la iglesia será arrebatada y empieza una vez más un trato especial de Dios con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Y después de eso, viene nuevamente la iglesia con Cristo a reinar sobre la tierra. Pero usted tiene que entender de que Dios no es que se haya olvidado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ahí. Está ahí. Y tiene un trato Dios con ellos. Por eso es que no lo pueden destruir.
los asirios no lo pueden destruir, los árabes no lo pueden destruir, nadie puede destruir a Israel, porque Dios le dijo: yo te plantaré en esta tierra y nadie te arrancará de esta tierra, dice Jehová. Hasta el día de hoy nadie ha podido. Entonces, Dios a través de este pueblo ha dado una bendición tan grande a la humanidad, y una de esas es esta, verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de él hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese lo que Dios les dice: cuando coman la Pascua, la van a comer vestidos como que van de salida, con el bordón como que van de salida, preparados, porque ese día voy a terminar de ejecutar mis juicios sobre el pueblo de Egipto y sobre sus dioses, y los dejarán ir. Esa noche la palabra del Señor lo narra, de que el pueblo de Israel salió libre. Pero el Señor dice acá: la sangre os será por señal. Voy a narrar el resto. Ellos tenían que agarrar un hisopo y manchar los dinteles de las puertas y los postes de la puerta como una señal. Todo esto usted tiene que entender que representa la venida de Jesucristo y el derramamiento de su sangre. Entonces, cuando nosotros vemos acá que el Señor le dice: ustedes están celebrando la Pascua de Jehová, esa palabra que está muy bien traducida y se entiende mejor en inglés, que es Passover, el Passover. ¿Por qué? Porque el Señor pasó sobre el pueblo y no hirió a los hebreos, sino a los egipcios. Y el Señor lo dice muy claramente: cuando yo vea la sangre, no heriré al primogénito de esa casa. Entonces aquí hay bastantes representaciones. Esto representaba a Cristo. Por eso es que el Antiguo Testamento sin Cristo no se entiende, y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento tampoco, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento también está conectado con el Antiguo Testamento. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no supiéramos de lo que hablara Hebreos, por ejemplo, que hace alusión al tabernáculo, a las ordenanzas, a los cultos antiguos. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 3 de Segunda de Corintios, Pablo dice que el velo que está puesto sobre los que leen el antiguo pacto solamente por Cristo es quitado. Y en esto nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en nuestros días están volviendo al judaísmo y están queriendo volver a adoptar todo lo del judaísmo, usando sus atuendos, usando todo tipo de instrumentos que ellos utilizaban y hablando de cierta manera. Y hermanos, usted tiene que entender de que si usted quiere hablar en hebreo, pues nadie lo censura, hable en hebreo, pero Dios le bendiga, para mí está bien, ¿verdad? Yo no tengo que decirle a usted shalom, porque eso significa la paz sea con ustedes. Entonces, pero la gente ahora piensa que hablar en hebreo trae más bendición porque es el idioma de... No, hermanos, Cristo nos ha enseñado que la bendición no está ni en los idiomas, ni en los tabernáculos, ni en los templos. Está en conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que conoce a Jesús es bendecido. Es bendecido.
Entonces usted, gracias a Dios, nosotros estamos adorando al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Muy bien. Ahora, esto es lo que celebró también Jesucristo. Él comió la Pascua muchas veces con sus discípulos. Los discípulos lo comieron. Un buen judío desde niño sabía lo que era la Pascua. Pero cuando viene, fíjese, es que esto es algo que a mí me impacta tanto, porque en la Biblia usted tiene que entender de que el único que podía cambiar y hacer la transición de un pacto a otro pacto era Dios. Nadie más. No, uno que apareciera ahí cualquiera, hijo de carpintero, y que dijeran, ¿y este de dónde salió? No, ellos no se daban cuenta que quien estaba ahí era Dios en persona, haciendo un cambio de pacto con la humanidad. Entonces cuando Jesús, y ahora nos vamos a Lucas, por favor, capítulo 21, si no me equivoco. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 7. Fíjese lo que dice la Biblia. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Yo quiero que usted se meta conmigo en esta lectura. Piense en aquella noche. Era la última Pascua. Había muchos sentimientos encontrados. Había una celebración en toda la gente. Es decir, esta era una fecha como cuando llega el fin de año en Estados Unidos o en el mundo. Cada fin de año cada quien sabe cómo lo celebra. Y en esta ocasión todo iba a cambiar para la humanidad. Todo. Los lineamientos de la salvación, la apertura de la gracia, la justificación del pecador, la manera en la que el culto se iba a celebrar, la manera en la que ya no iban a haber levitas sacrificando corderos. Todo iba a cambiar por un hombre. Y ese hombre no era cualquier hombre, era Dios en persona, cambiando todo. Fíjese. Cuando era la hora, verso 14, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Llegará un momento, esto es profético, va a llegar un momento donde otra vez nos sentaremos con Jesús. Ya no solo 12 apóstoles, miles, millones sentados en mesas con el gran Cordero de Dios. Y esto el Señor lo dice en su palabra. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ¿qué dijo? Léalo fuerte. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, ¿qué dijo? Esta copa, ahí está la grandeza. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Fíjense qué cosa. En una sencillez de una cena,
se cambiaron los pactos. En la sencillez de una cena. Jesús dijo, cuando Él levantó el pan, dijo, porque el padre de familia, que era el encargado, en cada casa levantaba el pan y lo bendecía haciendo una oración. Y lo partía. Pero Jesús ahora viene y le da la revelación y el significado que ese pan siempre ha tenido en la casa de todos los judíos, que ellos nunca habían entendido. Desde niño Pedro lo vio, Juan lo había visto, todos habían estado viéndolo por años. Pero hoy las palabras del maestro toman un sentido diferente. Y le dice cuando parte el pan, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Qué cosa más maravillosa. Y él dice esta palabra, haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Entonces, ahí en esas palabras él les deja a ellos una instrucción. Hagan esto ya no de una manera, recordando el cordero pascual, cuando Moisés los saca de Egipto al desierto, a la libertad, en el Éxodo. Ahora lo van a hacer y cuando partan el pan, se acuerdan de mí. Gloria a Jesús. Y no es que no nos acordemos de Jesús, es que todos los cultos son para Él. Pero esto es diferente, porque nos acordamos de su muerte, porque su muerte era lo que tenía que marcar y tenía que suceder para que se efectuara un nuevo pacto. Porque un nuevo pacto se tiene que ratificar con sangre. Y para que haya una abolición de un pacto, es decir, para que un pacto desaparezca, tiene que haber muerte del testador. ¿Me explico? Señor, agarra un pacto. Esto es lo que vamos a hacer, dijo el Señor. ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan del Cordero Pascual? Miren, este pacto ya no es así. Este cuerpo ahora, o este pan ahora, es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y agarra la copa y dice, esta sangre que se derrama es el nuevo pacto que es en mi sangre que por ustedes se derrama. Entonces el Señor cambia los pactos. Y dice ya el pacto que se dio allá con Moisés ya no va a funcionar para la justificación, para el perdón de pecados. Viene algo mejor, porque eso era un perdón a crédito. Un perdón que no era rociado, pero era a crédito para que después viniera algo mejor. Lo que les voy a dar yo es algo mejor. Juan el Bautista no lo pudo decir mejor, inspirado por el Espíritu Santo como un gran predicador de la época. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios nos perdonó para siempre. Y si mañana después de ese perdón usted peca, puede venir y la sangre de Cristo tiene poder para volverlo a limpiar. Así de poderosa es la sangre de Cristo. Entonces el Señor cambia en esa noche todo. Verso 21. Mas he aquí la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y esa noche, después de celebrar la Pascua, el Señor es apresado. Fíjese qué cosa más tremenda. Después de eso, lo demás es historia, ¿no? El Señor es crucificado. Pero Él hizo esa noche, cuando el Señor, yo se lo aseguro, cuando el Señor resucita, asciende al cielo, los discípulos quedaron practicando esto. Quedaron practicando esa cena de comunión. Entonces ellos se reunían a hacer lo que había sucedido en el aposento alto. Y ahora ya no se hacía de una manera de recordarse a la Pascua, no, se acordaban de Jesús y de su muerte, de la ratificación de un nuevo pacto, de la apertura a cosas mejores de las que habían en el Antiguo Testamento. Hermanos,
le voy a decir algo muy honesto. Si algo yo le doy gracias ahora es que hemos nacido en este tiempo. Yo sé que ese tiempo es malo y hay muchas cosas malas y el mundo está, ¿verdad?, de cabeza. Pero ¿por qué le doy gracias de haber nacido en esta época? Porque estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, de ver el poder de Dios cada día. Y si usted quiere, usted se arrodilla y el cáncer puede ser sanado, tumores pueden desaparecer. Esto no lo tenían en el Antiguo Testamento. Esto lo trajo el maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. La maravilla de los milagros, la maravilla del Espíritu Santo, la maravilla de un nuevo pacto, la maravilla de gozarnos esta noche, lo trajo Jesús de Nazaret. Entonces Pablo, muchos años después, cuando él ya es alcanzado, cuando él ya empieza a levantar iglesias, y ustedes saben, en el capítulo 18 de Hechos, él estuvo levantando la iglesia de Corinto, y después Apolos jugó una parte fundamental también en la alimentación y la formación espiritual de esa iglesia, junto con Pedro, sus enseñanzas y muchos otros. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, y ahora nos vamos al texto que hemos, ¿verdad?, leído. Era necesario hablar esto para que sepamos cómo es que llegamos de la Pascua a la Santa Cena o a la Cena de la Comunión. Entonces Pablo reconoce que la iglesia de Corinto tiene un problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Las divisiones. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Casi 80 años después se escribe una carta, no me acuerdo quién la escribió, pero fue uno de los padres de la iglesia. Imagínense, casi 80 años, un discípulo de los apóstoles escribe otra carta y lo regaña otra vez a los corintios porque seguían en divisiones. Imagínense qué demonio es. Se murió aquella generación y otros pleitistas se levantaron. ¿Qué le parece? Porque las divisiones son feas, hermanos. Y las divisiones se crean en pleitos, en contienda. Por eso yo como pastor, es mi insistencia de celebrar la Santa Cena. De pedirle a Dios que nos permita celebrarla. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos limpia. Nos ayuda a ponernos a hacer las paces con los hermanos. Yo he visto desde niño también la celebración de la Santa Cena. Hay iglesias que la practican una vez al mes. Otras iglesias lo practican cada semana. Y así usted puede celebrarlo. No hay una fecha. Porque usted tiene que entender de que en el Nuevo Testamento no se celebran fechas, sino sucesos. Por eso de que no hay que celebrar el 25 de diciembre o el 24 porque ahí nació Cristo, nunca lo hicieron los discípulos. Porque en primer lugar no se sabe a ciencia cierta si fue esa fecha o no lo fue. Nosotros celebramos todos los días que Cristo nació. Entonces nosotros celebramos sucesos, no fechas. Usted va a ver la iglesia del Señor, desde la iglesia primitiva, nunca han celebrado fechas. Siempre celebraron sucesos. Siempre. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros celebramos sucesos. Que Cristo vino al mundo, lo celebramos. Que Cristo murió por nosotros, también lo celebramos. Que Cristo resucitó al tercer día, lo celebramos. Que Cristo vuelve otra vez a la tierra, lo anunciamos también. Es decir, todas estas cosas las celebramos. Y lo lindo de no estar sujeto a fechas, porque yo sé que hay gente que celebra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Semana Santa. Que yo nunca he celebrado la Semana Santa. Yo celebro todos los días que son santos, gracias a Dios. Pero cada culto nosotros celebramos que Cristo vive, que Él murió, que Él resucitó y que Él está aquí con nosotros. Cada culto, todos los días, todos los años. Yo le voy a ser bien honesto, hermanos. Como yo crecí en ese ambiente de no estar celebrando Semana Santa, yo cuando llegué a Estados Unidos, por ejemplo, yo me asusté cuando las iglesias cristianas celebraban Semana Santa. Yo les soy honesto, yo nunca en mi niñez ni en mi vida había visto que las iglesias cristianas evangélicas celebraran Semana Santa. Eso para mí fue un choque cultural cristiano. ¿Por qué? Porque esto de la celebración de la Semana Santa viene del catolicismo. Porque yo me acuerdo, yo no sé cuántos se acuerdan,
que los abuelitos decían, no corras. Yo nunca entendí eso. ¿Por qué es que no se podía correr? ¿Algún católico que fue buen católico antes? No, de veras, no se puede. No se come carne. Y solo comíamos pescado envuelto, rellenos de pescado. Claro, pero después de la Semana Santa, la depravación y el tomar y todo. La Semana Santa no sirve para nada si Cristo no está ahí. Si Cristo está con nosotros, no necesitamos Semana Santa, porque todos los días son santos en Él. No celebramos días ni fechas, celebramos a Jesús. Esta iglesia celebra a Jesús. ¿A quién celebramos, hermanos? A Jesús. Aleluya. Que es lo mejor. Pero bien, cada iglesia, ¿no? Entonces, ni sé por qué caí en eso. No piense usted de que eso está sujeto a una fecha, ni que, porque es Semana Santa, ni siquiera sé qué día cae Semana Santa, pero veo que ya estamos. Del 31 comienza. Bueno, no entiendo nada, ¿verdad? Porque aquí celebran y andan los niños buscando huevitos y un conejo. Yo no entiendo nada de eso, hermanos. Pero lo bueno es que tengo a Cristo. Y que celebro a Cristo, y que la iglesia celebra a Cristo y ama a Cristo, y la iglesia está enamorada de Jesús, amén. Eso es lo que celebramos, aleluya. Pero casualmente ha caído en esa fecha. Muy bien, la Santa Cena. Entonces, cuando Pablo viene y regaña a la iglesia de Corinto, el problema de la iglesia de Corinto estaba ligada a las divisiones. Y Pablo, ahora vamos a leer y vamos a ir textualmente. Pero al anunciaros, capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Muy bien. Pablo les había dado una alabanza a la iglesia de Corinto. En el capítulo 11, verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero unos 15 versículos después dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces esto que vamos a leer, Pablo estaba un poco desconcertado, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Estos eran los problemas de la iglesia de Corinto. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Detengámonos en el problema de la iglesia de Corinto. Ahora Pablo nos lanza un poquito de luz de lo que sucedía. Dice: cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo les dice a ellos: les voy a aclarar algo en primer lugar. Lo que están haciendo no es la cena de la comunión. La cena de la comunión tenía como finalidad, fíjese bien lo que le voy a decir. La Santa Cena o la cena de la comunión tiene como finalidad unir la iglesia. Que se caigan los pleitos, que se caigan las contiendas, que nos podamos abrazar, que podamos vernos con alegría, con gozo. Yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba niño, el pastor decía: si alguien, cuando era el día de Santa Cena, si alguien tiene en este momento algo contra el hermano, es bueno que se reconcilie hoy. Y sabía que había gente que se iba a pedirse perdón allí en los pasillos de la iglesia, se abrazaba, y era una cosa tan bonita, porque el Espíritu Santo está en eso. El Espíritu Santo no está en las contiendas ni en las divisiones. El Espíritu Santo está en la paz, en la armonía, en el amor de la iglesia.
Entonces la gente venía, pero, y después de eso, tomaban la Santa Cena. ¿Sabe que ahora la gente hace al revés? Por no hacer las paces, no toma Santa Cena mejor. Al revés. No, mejor arreglemos las cosas para tomar Santa Cena. Porque la Santa Cena es como un termómetro donde nosotros podemos decir, vaya, voy a cumplir esto para poder tomar Santa Cena. Voy a tratar de estar dignamente para tomar Santa Cena. Voy a tratar de estar bien con mis hermanos para tomar Santa Cena. Voy a tratar de estar en comunión con Dios para tomar Santa Cena. Y Pablo dice, eso que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Y por eso no os alabo. Dice, porque al comer cada uno se adelanta y toma a tomar su propia cena. Fíjese lo que hacía la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, yo voy a suponer que era una reunión de toda la iglesia, pero habían hermanos que se adelantaban y comían con los suyos. De ahí llegaban otros y comían aparte, en esa mesa larga, digamos. Y así cada grupo comía con su grupito. ¿Qué le parece si hiciéramos así acá? La cena como la hacía la iglesia apostólica. Unas mesas acá y cada grupito con su grupito. ¿Qué le parece? O por país dividámoslo. Vaya, allá los hermanos de Guatemala, 50 sillas, ¿verdad? Y por allá los hermanos, ¿verdad? De Nicaragua, 3, ¿verdad? Y allá los hermanos, y así. Y los hermanos de México, y cada quien con su grupo. ¿Fuera eso la cena del Señor? Mucho más cuando se trataba de no comer con quien me caía mal. Porque ese era el problema de la iglesia de Corinto. No quiero sentarme, ahí viene la hermana Chepa, yo esa hermana no la paso. Por ahí, comamos, vamos. Y eso era la cena de la comunión. Y Pablo dice, en eso no os alabo. Cada uno se apresura a comer su comida y vámonos. Eso no es la cena del Señor. Ustedes están corrompiendo lo sagrado. Se dan cuenta de lo que hace. Pero qué bonito es no ver ni país, ni distinción social, ni que se sienten a este lado los que tienen compañía y que se sienten por allá los que ganan menos, y que lo dividiéramos en estatus, o lo dividiéramos en ganancias, o lo dividiéramos en países, o lo dividiéramos. No, en Cristo usted tiene que entender de que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ya no somos ni de Guatemala ni del Salvador, somos del reino de los cielos, hijos de un solo Padre, compartimos la misma sangre, tenemos el mismo Dios, un solo bautismo, solo Señor. Qué bonito esto, hermanos. Yo por eso a veces me siento guatemalteco y quiero chuchitos y a veces quiero tacos y me siento mexicano, y dónde está la salsa. Es bonito, ustedes me han transmitido su cultura. Desde que voy a México no paro de comer chile. De veras. Y hoy que fui allá, las pocas veces que he ido a Guatemala, y me han llevado a comer, me llevaron a comer a un lugar, a un mercado tan bonito, una comida tan rica, tan sabrosa, un pastor. Y hermano, qué bonito es tener de cada uno y tener la libertad de sentarme a la par de cualquiera de ustedes, si ustedes lo permiten. Y poder comer con ustedes, si ustedes me lo permiten, y podernos sonreír y no estar tan serios, sino alegrarnos de la vida que Dios nos ha dado. Le voy a decir, estas celebraciones no son para estar tristes ni en agonía. Estas celebraciones son para disfrutar lo que Jesús nos ha traído. Son para disfrutar el evangelio, porque Dios no nos ha llamado a esclavitud, sino a libertad. Qué terrible fuera que las celebraciones y gran miedo. Ay, no. Somos libres. Somos libres. La santidad que tenemos que tener para comer la Santa Cena es la misma que tenemos que tener para comernos los burritos en el lunch. Es la misma santidad. Porque el arrebatamiento no va a ser en una Santa Cena. Ni va a ser a la hora que usted quiera, ni en un culto. Puede ser que esté ahí clavando, mire, clavando, y ahí se lo lleva el Señor. Ahí la hermana haciendo sus pasteles, ahí se la va a llevar el Señor.
Póngase usted donde quiera. La santidad que usted tiene ahí sentado es la que tengo que tener yo aquí parado. La santidad de la Santa Cena tiene que ser la santidad de cada culto, porque el Señor viene a la hora que menos pensáis. Pero nosotros enfrascamos que la santidad tiene que ser mayor en algunas cosas, en algunos lugares, con algunas personas. La santidad tiene que ser todos los días, a toda hora, en todo momento, alabando al Señor a toda hora, con cánticos en mi mente, alabando al Señor con mi boca, en todo lugar. En todo lugar. Estar bien con los hermanos en todo tiempo, no solo en la Santa Cena. Pero la Santa Cena nos ayuda a que nosotros podamos reflexionar antes de que llegue ese día, ¿cómo estoy yo? Quiero estar bien para tomarla. Quiero estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vivo en pecado, no la voy a tomar. Si vivo de una manera de ser a la vez, si estoy peleado, ¿cómo? ¿Verdad? Así es que aportarnos bien, hermanos. No se pelee con su esposa. No le cause molestias. Tranquilos, alegres, ¿verdad? Igual, Dios bendiga al valiente, Todos, con los hijos, con los jefes, con los compañeros del trabajo, en la calle donde andemos, no pelear, para tomarla dignamente, para estar bien. Y esto es lo que vamos a hablar el día jueves, tomar la cena indignamente. ¿Qué es tomar la cena indignamente? La iglesia de Corinto, que era la iglesia que practicaba esto y a la que Pablo exhorta, y de la única que tenemos el registro del detalle con el que Pablo les da la doctrina de cómo celebrar la cena de la comunión, está solamente en estos versículos. Entonces Pablo dice: ustedes se apresuran a comer, verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense qué desorden. Y habían hermanos que quedaban sin comer, y uno tiene hambre, dice, y otro se embriaga. Imagínense que de repente la cena, y qué problemas. ¿Usted cree que solo las iglesias del siglo XXI tienen problemas? Miren el problema que tenía la iglesia de Corinto. Habían hermanos borrachos que en la cena de la comunión se embriagaban. Nosotros, gracias a Dios, no tomamos vino en la Santa Cena. Hay iglesias que toman vino, pero nosotros no queremos traerle malos recuerdos a nadie. No vaya a ser que salgan. ¿Me puedo repetir? No. Mire, le voy a hablar de eso, porque hay gente que es tan estricta hasta en eso. No, es que los elementos de las tiene que ser vino de uva. Usted tiene que entender de que eso es solamente un simbolismo lo que estamos haciendo. Yo crecí en una iglesia pobre. ¿Sabe lo que usábamos en aquella iglesia? De esas sodas de uva. ¿Las ha probado? Buenas que son, ¿no? Soda de uva. Esas tomábamos. Unas galletitas saladas. No, que una vez un hermano enojado, no aquí, de otro país, me dijo, enojado: no, tiene que ser pan sin levadura. ¿Y de dónde sacamos pan sin levadura? Hay gente que es muy estricta en esa cosa, y usted tiene que entender de que esos elementos no santifican en nada al pueblo. Es el pueblo el que se santifica para tomar eso. Hoy no son las cosas, es usted, el santo. Cosas sagradas, claro. Pero hay gente que es demasiado estricta. No, es que sí, es que tiene esa galletita. Una vez me dijeron, esas galletitas no, me dijeron. Bueno, si usted no quiere, adelante, haga pan sin levadura. Qué tremendo es cuando nosotros nos enfrascamos en cosas que el Señor ni siquiera especifica qué pan. Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos en eso, nos privamos de una bendición, porque no son los objetos, no son las cosas en las que Dios está interesado, somos nosotros en los que Dios está interesado. Es que nosotros nos santifiquemos más en este tiempo, donde las iglesias ya no celebran estas cosas, donde se está cayendo a pedazos las iglesias cristianas.
Nosotros tenemos que ser esa iglesia que proclame que un día Cristo murió por esta humanidad. Y que lo hagamos de una manera santa, pero nosotros santos. Nosotros hoy somos los utensilios de Dios en nuestra vida. ¿Sabía que en eso cayó el pueblo de Israel cuando celebraba, cuando estaba en el día de reposo? ¿Sabe que después de toda la ley que había en todo el Antiguo Testamento, los rabinos hicieron nuevas leyes para el día de reposo? ¿Sabía usted eso? Y que hay leyes que los judíos sostienen que usted no se puede reír en el día de reposo. ¿Quién va a querer eso? Y más yo. Que no se puede reír en el día de reposo. Que la gente no podía ni siquiera moverse en el día de reposo. Porque era un día de luto. No, hermano. Gracias a Dios que estoy en Cristo. Un día el Señor iba caminando con los discípulos. Y los discípulos, ¿sabe qué hicieron el día de reposo? Iban agarrando espigas. Mira, ellos iban comiendo, las desgranaban y adentro. Y los fariseos desgarrándose las vestiduras. Señor, tus discípulos, ¿no saben ustedes que el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo? Diciéndole, el hombre está en una estatura más grande que el día de reposo, en una importancia más grande que el día de reposo. Y yo les digo otra cosa superior: aquí hay uno más grande que el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. El más grande que el templo, más grande que Salomón, más grande que todo, está con nosotros también esta noche. ¿Qué le parece? Y un día el Señor agarra a una mujer y la sana en día de reposo. A un hombre le estira la mano en un día de reposo. Y toda la gente quería apedrearlo por eso. Y el Señor le dice, si su asno se cae en un hoyo en el día de reposo, no lo sacan. Y a esta hija de Abraham, que el diablo había atado por 18 años, ¿no la podía yo desatar en este día? Hermano, y toda la gente se quedaba sorprendida. Y usted tiene que entender esto también, que más grande que todo, más grande que la mesa que se ponga ahí, más grande que los elementos que se usen, más grande que las copas, somos nosotros. Es la santidad que nosotros le damos a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque hay altares bonitos, pero profanados. Hay iglesias bonitas, pero que le aseguro no tocan ni el borde del manto del Señor. Es que no es tener la iglesia bonita, no es tener los elementos bonitos, es agradar a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Muy bien. Los abusos de la cena. Entonces el apóstol Pablo le dice, uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense cómo terminaba. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? Mire qué cosa. Ustedes están avergonzando a los que no tienen nada. Habían hermanitos que quizás llevaban con las manos vacías, que no aportaban nada quizás a la cena de la comunión que se comía esa noche. Y esto lo hemos visto a veces, yo lo veo en los convivios. Hermano, no va a comer. Es que yo no traje nada, no traje nada. Coma usted aquí. Y yo lo jalo pues, porque yo tampoco he traído nada. Véngase conmigo, usted es de los míos. Le digo, venga. Vamos a comerle. Qué bonito es compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese que se siente bien bonito dar. Se siente tan bien dar. Sobre todo a alguien que no se lo puede regresar. Es tan bonito porque no sé, Dios ha dejado en eso una satisfacción que se siente aquí adentro. Y el Señor lo dice, quien da al pobre a Dios presta y Dios le devolverá multiplicado. ¿Cuántos han experimentado esa bendición, hermano? Cuando damos, Dios no se queda con nada, hermano. Dios da manos llenas en abundancia. Pero bien, y aquí los hermanos llegaban, se apresuraban, y los que no llevaban nada se quedaban ahí tristes, solo viendo que los demás comían. Y Pablo les dice, eso no es así. Esos abusos no se tienen que dar en la cena del Señor. Entonces, aquí vemos otra cosa. En la Santa Cena, y con esto voy a terminar esta noche, en la Santa Cena estamos anunciando una sola cosa y recordando una sola cosa. ¿Sabe qué es? La muerte de Jesús. Eso lo recordamos. Eso es lo que estamos recordando.
la muerte de Jesús, la muerte del Señor. Eso es lo que anunciamos a la iglesia y al mundo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia es la única que mantiene viva el recuerdo de donde se concertó el pacto nuevo con la humanidad, en la cruz del Calvario, en el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que la hagan, la muerte del Señor anuncian ustedes hasta que Él regrese. ¿Cuántos creen de verdad, de todo corazón, que Jesús vuelve otra vez? Levante la mano así. ¿Creen que Jesús viene? Porque eso ya ni se cree hoy. El otro día yo me daba tanta tristeza de un hombre que solo andaba preguntándole a todos: ¿crees en Jesús? ¿Cuánto crees en Jesús de Nazaret? Y la gente decía: no, no creo. No hubo una persona en ese corto video que yo vi que dijera que sí creía en Jesús. Esa es la decadencia de la humanidad. Y nosotros, por querer modernizar la iglesia, no vamos a anunciar estas cosas ni mantener estas prácticas. No, hermanos, tenemos que hacerlo en el sentido de que estas cosas, por eso la palabra del Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de la sal es la preservación. La sal preserva. Y nosotros preservamos cosas que la iglesia primitiva practicaba. Y no las va a poder cambiar ni el gobierno, ni la religión, ni los enemigos de la iglesia, ni Satanás. No se pueden cambiar, no se pueden vender. Son cosas sagradas. ¿Por qué es importante todas estas cosas? Y celebrar, entre muchas cosas que la iglesia celebra, celebrar Santa Cena. Porque eso trae bendición espiritual a la iglesia. Imagínense, hermano, hacer las paces todos, los empleitados, santificarnos todos, orar todos juntos. ¿No cree que usted que todos juntos es una bendición? Es una bendición, hermanos. Pero vuelvo y repito, eso no solo es en la Santa Cena, tiene que ser todos los días. Porque usted no sabe si va a ser en una Santa Cena que venga el Señor o va a ser un día lunes a las 10 de la mañana en lo mejor del trabajo. Ahí puede llegar el Señor. La santidad es en la Santa Cena y después de la Santa Cena y antes de la Santa Cena. Entonces, esto es parte de la parte histórica de la que quería entrar para llegar a la Santa Cena. El día jueves, quiero hablar acerca de tomar la cena indignamente y de todos los detalles de la celebración, porque Pablo pone un lineamiento desde el verso 23 hasta el verso 34, cómo se practica la Santa Cena. Y también, si alguien toma la cena indignamente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Hermanos, tenemos que esta noche y todas las noches darle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por lo que Él nos ha traído. Dios no nos ha traído un evangelio y una religión de esclavitud y andar con la cabeza agachada. Nos ha traído alegría, libertad, gozo, estar en la casa del Señor, disfrutar de Jesucristo. Nos ha traído tantas cosas buenas el Señor. No es esclavitud del evangelio, es libertad y gozo. Póngase de pie en esta hora. Y en esta hora ahí aprovechemos de darle gracias al Señor en esta noche por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta oración nos despedimos. Padre. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que